Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo taller del día de hoy, el cual se titula Interculturalidad, Inclusión, Derechos Humanos y Valores Proyectados en los Libros de Texto Gratuitos. Y lo va a impartir la doctora María del Pilar Rico Sánchez. La doctora forma parte de la Secretaría de Educación Pública, pero ella se encuentra colaborando en la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Sea bienvenida. Se va a encontrar un grupo de creadores visuales muy atentos, muy activos y con todas las ganas y disposición de poner su trabajo a la vista de nuestras niñas y nuestros niños. Gracias. Muchas gracias, maestra Liz. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Es un gusto conocerles. Estoy viendo aquí a una gran cantidad de colegas, seguramente maestras, maestros, ilustradoras, ilustradores, niñas, niños, personas que seguramente están muy interesados en todo esto del trabajo en relación con la ilustración, la fotografía, la imagen. Me da mucha emoción, la verdad, estar el día de hoy con ustedes, compartiendo pues un poco del trabajo que también tiene que estar dentro de los libros de texto gratuitos y que tiene que ver con algo que se denomina enfoque intercultural. Tal vez algunas de ustedes, algunos de ustedes han escuchado hablar de este enfoque, es posible, yo sé por la información que tengo, están presentes compañeros y compañeras prácticamente de todos los estados de la República, entonces es posible que entre ustedes también exista alguien que hable alguna lengua indígena, alguna lengua nacional, lengua de señas, etcétera. Y bueno, pues nosotros hemos visto a lo largo de la historia que desafortunadamente todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural y lingüística de pronto pareciera que tiene un espacio aparte, ¿no? Que pareciera que todo tiene que estar como mucho más de centro, pensando desde la parte etnocéntrica, ¿no? Las grandes ciudades, y en realidad es que no. Ahora hay una serie de modificaciones que se hicieron al artículo 3º de la Constitución, y bueno, en la Secretaría de Educación Pública hemos estado trabajando hace ya casi 18 años en lo que es el enfoque intercultural. Entonces, bueno, pues ahora al estar presente este enfoque dentro del marco educativo del artículo 3º constitucional, pues ya nos obliga, ya no solamente es que queramos incorporarlos y podemos, ¿no? Que de pronto había sido ese tipo de trabajo, hoy en día es una obligación. Entonces, en este sentido es que está pensada esta charla, esta idea de compartirles pues algunos puntos que nos parece que son importantes en relación con esta perspectiva intercultural, que ya a lo mejor suena un poco extraña para algunas, será como de qué me está hablando, pero seguramente hoy saldrán y se resolverán algunas dudas al respecto. Entonces, la presentación está programada justamente, ahorita voy a compartirles mi pantalla, y pues sí, tiene una parte donde yo les tengo que contar como el antecedente, cuál es la idea, la parte pues sí que tiene que ver con la parte pues un tanto teórica si ustedes quieren, pero la segunda parte de la exposición está mucho más vinculada ya a ejemplos y ejercicios sobre este tipo de trabajo que ya se ha elaborado de alguna manera en algunos materiales que se han publicado por la misma Secretaría de Educación Pública. Entonces, en ese sentido, es que vamos a estar trabajando, por ahí también tenemos un videito que vamos a observar. Sé que tienen la posibilidad de poder compartir algunas preguntas a través del chat, entonces, bueno, pues estaremos también atentos a esta situación. También pueden utilizar las reacciones, si hay alguna cuestión que quieran ahí mostrar, bueno, seguramente estaré con atención al respecto. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio, me voy a permitir compartirles mi pantalla y por favor, sí les quiero decir que todas las preguntas son válidas, todas. Por aquí veo a una niña, Madison,
Madison, por favor, con toda la confianza de que hagas cualquier pregunta en este espacio. La verdad es que es un orgullo que podamos tener en este momento una aula, yo diría, aunque sea virtual, pero sí multicultural, y esperaríamos y aspiraríamos a que fuera un aula intercultural, justamente porque estamos en una relación de horizontalidad. Ajá, entonces es muy interesante que ahorita no importa el lugar desde donde estemos, estamos conectados en este momento y bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar. Les comparto mi pantalla, les voy a pedir que me indiquen si ya la observan con una reacción o en el chat para que ya la podamos iniciar. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, Emiliano, Lisbeth, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues esta charla, esta plática está titulada Interculturalidad, Inclusión, Derechos Humanos y Valores Proyectados en los Libros de Texto Gratuitos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo el día de hoy? Que las y los participantes cuenten con algunos criterios, algunas sugerencias para incorporar el enfoque intercultural en el diseño de las propuestas visuales de los libros de texto gratuitos. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Reconocer la composición pluricultural de México para la creación de propuestas visuales para los libros de texto gratuitos que contribuyan al conocimiento, reconocimiento y valoración de esta diversidad cultural, étnica y lingüística en la que vivimos y de la que somos parte. Conocer el marco jurídico y conceptual de la educación intercultural en México. Aquí la idea es que recuperemos algunos elementos, o sea, es importante saber que esta idea y este trabajo en torno a la educación intercultural o al enfoque intercultural no es una cuestión que de pronto sea una moda, ¿no? Creo que eso es como muy importante que nosotros lo revisemos porque sí tiene un marco jurídico que lo sustenta, entonces esa es una parte importante. Identificar algunos criterios para transversalizar el enfoque intercultural en las propuestas visuales de los libros de texto, que es la segunda parte de la exposición. Muy bien, pues vamos a dar inicio y pues de entrada tendríamos que reconocer qué es esto del enfoque intercultural. ¿Cuál es su objetivo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del enfoque intercultural? ¿Por qué es importante esta perspectiva en la educación primaria? ¿Cuál es el marco normativo que lo sustenta? Ustedes van a ver a lo largo de la presentación algunas imágenes, traté de hacer alguna recuperación para que también sean observadores, observadoras, y incluso que si hay algunas preguntas al respecto, algunas sugerencias, lo podamos recuperar en las preguntas. Muy bien. Bueno, para iniciar, les voy a compartir un video que se llama Incluir, Reconocer y Valorar, que justamente lo que nos permite es tener un panorama general a través de audio y video de qué es esto del enfoque intercultural, qué tiene que ver el enfoque de derechos humanos y qué tiene que ver la perspectiva de género. Entonces, voy a dar inicio, comparto audio, dura 5 minutos, así es que no va a ser nada pesado. Espérenme, nada más déjenme aquí compartir el audio. Aquí está. México es un país diverso en lo cultural y lo lingüístico. Incluir, reconocer y valorar es clave para nuestra convivencia en esta diversidad. Es a partir de la interacción entre diferentes enfoques que podemos fortalecer proyectos y acciones para proteger los derechos de los grupos sociales más vulnerables. Incluir, reconocer y valorar, tarea de todas y todos. ¿Sabías que? De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, en México casi 4 de cada 10 personas pertenecientes a un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo.
Y 1 de cada 4 dijo no tener las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud o educación. El enfoque intercultural en la educación propone formar personas capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales. Desde la interculturalidad, el sistema educativo desarrolla competencias ciudadanas de diálogo, respeto y no discriminación, valoración del otro y comprensión de la diversidad. La educación intercultural aporta y se nutre de otros enfoques transversales que persiguen una sociedad más equitativa e incluyente, tales como los derechos humanos, la perspectiva de género, la cultura de paz y la educación inclusiva. Estos enfoques transversales se complementan mutuamente, pues todos buscan hacer valer los derechos individuales y colectivos de las personas y los pueblos. Esto implica fortalecer la participación de sectores de la sociedad que han sido excluidos o minimizados en la toma de decisiones colectivas y en la vida pública, como las mujeres, los grupos de afrodescendientes, las personas de orígenes culturales diversos y con discapacidades. El enfoque intercultural aporta herramientas para construir estas relaciones con base en la valoración positiva de las diferencias y la posibilidad de identificarnos en sociedad sin anularlas en una cultura de paz. Para la educación intercultural es importante fortalecer la identidad de las niñas, niños y adolescentes, además de establecer relaciones de convivencia basadas en el reconocimiento de las diferencias y en el respeto de la diversidad. Este objetivo se enriquece cuando se vincula con el conocimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes, como por ejemplo, el derecho a la educación con pertinencia cultural y lingüística, o el derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. El enfoque intercultural otorga herramientas que apoyan el fortalecimiento educativo de niñas, niños, jóvenes y adultos de origen cultural diverso o con alguna discapacidad, y les permite el reconocimiento de su plena participación en la sociedad desde una perspectiva incluyente y respetuosa. Las estrategias para promover el diálogo y la convivencia intercultural se suman a las acciones en favor de la igualdad y no discriminación en espacios físicos y digitales. Los cambios que necesita el país exigen construir una sociedad plural y democrática, eliminando las diversas formas existentes de discriminación y racismo. Para lograrlo, se necesita la acción conjunta desde la interculturalidad, para impulsar sus principios a la educación, la salud, la procuración de justicia, el acceso al empleo, el uso de las lenguas maternas y la perspectiva de género. Mirar y educar en la diversidad. Muy bien, ¿qué les pareció? Interesante, creo, ¿no? Me gustaría que ahí pudieran estarnos compartiendo, ya sea con alguna reacción o a través del chat, para que justo podamos ir haciendo como esta interacción. Pues muy interesante, muchas gracias, Miguel. Sin duda, México es un espacio diverso y a veces no tomamos en consideración la riqueza cultural que tenemos. Fíjense que uno de los elementos más importantes desde la perspectiva intercultural que se trabaja, obviamente, y se está trabajando en los libros de texto, en los contenidos, es que a veces se cree que es más trabajo, ¿no? Es decir, ¿cómo? Ya no vamos a seguir trabajando como con los elementos que normalmente trabajábamos, que a veces, pues, desafortunadamente, en las cuestiones visuales se han utilizado muchos estereotipos, y lo sabemos. Y esto ha sido reforzado por distintos medios de comunicación. La verdad es que sí, puede parecer un mayor trabajo en el sentido de que nos va a implicar hacer una búsqueda de imágenes mucho más cuidadosa, selectiva,
donde mostremos esa diversidad que existe en nuestro país. Y creo que esa es una de las cosas que en este momento nos converge, porque insisto, aquí estamos personas de distintos lugares y bueno, pues hay que hacerlo notar también en nuestros próximos libros de texto gratuitos. Este material está en la página de YouTube, entonces también si lo quieren volver a ver, les podremos facilitar la liga para que lo puedan volver a revisar. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué es el enfoque intercultural? Aquí tengo algunas ideas que me gustaría estar recuperando aquí con ustedes. Pues la idea del enfoque intercultural y de esta perspectiva es que sea una vía para transformar. Ese es un elemento muy importante, transformar estas relaciones interétnicas que desafortunadamente han sido marcadas por una desigualdad y una asimetría valoral. Eso es una parte muy importante. Es necesario identificar que no es lo mismo hablar de multiculturalidad que hablar de interculturalidad. Cuando hablamos de multiculturalidad, estamos hablando de esta diversidad en la que nosotros estamos presentes, pero donde todavía existe alguna simetría donde una cultura puede ser pensada que sea mejor que otra, una lengua puede ser pensada mejor que otra, y en realidad cuando hablamos de una perspectiva intercultural estamos hablando de relaciones de igualdad, donde por supuesto que también existe el conflicto. Es muy importante saber y pensar que la interculturalidad no nos va a resolver todos los problemas educativos o nacionales que tenemos en nuestro país. Eso no es así, pero sí es una vía de transformación. En ese sentido, nos parece importante, pues sí, darle lugar a esta gran diversidad que tenemos hoy presente. ¿Qué es también el enfoque intercultural? Hablar de interculturalidad nos remite a un término polisémico. Eso es muy importante. No es una sola definición de esta perspectiva, es mucho más amplio. Entonces, nos da una posibilidad de construir condiciones de interacción justa y bueno, pues lo que les decía, que podamos estar en un nivel mucho más horizontal. Esa sería otra de las ideas. Es un proceso social, cultural y político que nos invita a una transformación permanente. Esto no está quieto, la cultura no está viva y se transforma, así como el lenguaje también se transforma. Entonces estamos hablando también de un constructo que va transformándose día a día. Es una posibilidad, el enfoque intercultural también es una posibilidad de pensar la educación. Eso es muy importante. Fíjense que afortunadamente esta perspectiva, este enfoque ha encontrado un espacio muy importante en la esfera de la educación. Y eso, pues bueno, nos mantiene justo en este espacio, pero no quiere decir que la perspectiva intercultural no tenga que estar presente en otras áreas. La verdad es que es muy importante que la perspectiva intercultural también se trabaje desde la justicia, desde la salud, desde la economía, ¿no? Desde muchas otras esferas que también forman parte de nuestra realidad social. Entonces, bueno, en ese sentido es muy importante, como dice en este texto, dice, hay que responder a dos cuestiones fundamentales. ¿Cómo la diversidad condiciona los procesos educativos y escolares? Y cómo esta diversidad puede convertirse en un factor potencialmente educativo al proporcionar un mayor abanico de referentes culturales. Fíjense que una de las cosas que se ha discutido mucho en los libros de texto gratuitos es que, aunque tenemos una gama de libros de texto que están escritos en las distintas lenguas que se hablan en nuestro país, los distintos idiomas que se hablan en nuestro país, lo cierto es que también hay que ser muy honestos y decir que muchas veces las niñas y los niños cuando ven sus materiales y ven sus libros, no se sienten identificados o identificadas. ¿Por qué pasa esto? Porque de pronto mostramos las grandes ciudades y pues no está mal, hay que mostrar parte de esa diversidad, pero si nuestras imágenes se centran en las grandes ciudades y pocas veces mostramos que además de las ciudades existen otros lugares, esto les causa como a los niños y a las niñas
pues cierto choque cultural. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños y estas niñas es posible que nunca hayan visitado una ciudad y a través de las imágenes lo pueden conocer a través de las ilustraciones, pero entonces ¿en qué momento esa niña y ese niño se va a sentir orgulloso de esa identidad, de ese lugar al que pertenece, de sentirse parte de ese espacio que está también plasmado en estos libros de texto? Entonces, en ese sentido es que es muy importante que también logremos, sé que no es nada sencillo, logremos recuperar, fortalecer, valorar todo esto que tiene que ver con la diversidad, pero donde también nuestras niñas y nuestros niños se sientan identificados en estos materiales que van a observar, en estos materiales que van a trabajar. Entonces, esa parte me parece que es importante que podamos revisar. Dice por aquí un compañero, dice al revés, los niños que nunca han salido de la ciudad o el centro turístico, perfecto, tienes toda la razón, o pasa lo contrario, que a veces las niñas y los niños que viven en las ciudades muchas veces pueden creer, perdón, que lo único es las grandes ciudades y en realidad no. Un segundo. Ay, perdón, me emocioné. Muy bien, vamos a continuar. Aquí ustedes están observando este mapa de la diversidad cultural de México. Aquí, bueno, es un mapa pequeño, si ustedes lo googlean, lo buscan en internet, lo van a encontrar. Este es un mapa que tal vez no se alcanza a ver, pero hay unos puntitos rosas, donde justamente está ubicado, aquí nosotros podemos ver, en los espacios donde hay una mayor cantidad de puntitos, ustedes pueden observar la mayor cantidad de lenguas que se hablan en nuestro país, la concentración de lenguas originarias, de lenguas indígenas, de idiomas que se hablan en nuestro país. Nosotros podemos ver en el norte, aquí hay alguna concentración, pero si se fijan, la mayor parte de la concentración de las lenguas que se hablan en nuestro país existe en el centro. ¿Ya vieron? Están aquí al centro. ¿Eso qué significa? Pues que en las grandes ciudades es justamente los lugares donde encontramos la mayor cantidad de lenguas, o prácticamente todas las lenguas que se hablan en nuestro país. Un dato cultural, y que es posible que ustedes ya lo conozcan, es que en nuestro país existen 68 lenguas indígenas reconocidas y existen 324 variantes lingüísticas. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos encontrar el náhuatl, pero de Veracruz, o el náhuatl de Puebla, es decir, existen estas variantes. Yo siempre he dicho que estas variantes pues implican que existan realmente 324 lenguas. Imagínense, además del español, además de las lenguas, de la lengua de señas, ¿no? Además del braille, o sea, imagínense la riqueza cultural que tenemos. Y bueno, pues la idea no es rescatarlas. Por ahí hay gente que dice, es que hay que rescatar las lenguas. No, la idea será fortalecerlas. ¿Y cómo las vamos a fortalecer? Pues justamente hablándolas. ¿De qué otra manera podemos fortalecerlas? Plasmando en los libros de texto la existencia de estas otras lenguas. Como decía por aquí el compañero, bueno, pues también hay que mostrarle a las niñas y a los niños que además del español, existen otras lenguas. Y una manera de poderlo mostrar es a través de la escritura. Vamos a ver unos ejemplos al final, donde les voy a compartir algunos cuentos, algunas ilustraciones que se han trabajado dentro de la Secretaría para que vean que también es posible, no solo pensar en la parte de imagen. Cuando hablamos de la imagen también podemos incorporar, por supuesto, textos en otras lenguas que sean y que favorezcan, por supuesto, las temáticas que se estén trabajando en el libro de texto. Bien, entonces, bueno, nada más para recuperar un poco aquí esta idea que está presente en la diapositiva, dice la sociedad es multicultural, estamos en ese nivel, la aspiración es que fuera intercultural y bueno, desde muchos puntos de vista, cultural, lingüístico, religioso, ideológico, moral, de género, etario, étnico, entre otros. Sin embargo, la existencia de relaciones asimétricas nos obliga, sin duda, a combatir el racismo, la xenofobia,
el etnocentrismo, el adultocentrismo, ¿no? Eso también es muy importante, el sexismo y una serie de prejuicios que sin duda, pues bueno, ha sido parte de nuestra realidad, ¿eh? O sea, tampoco queremos decir aquí que es que nunca he sido yo parte de eso, no, no es cierto. Todos hemos sido parte de esto porque así hemos sido educados también en nuestras propias familias y esto pues hay que irlo modificando poco a poco y bueno, pues creo que ahorita se tiene la oportunidad de poder tener énfasis en este sentido. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de este enfoque? Vamos rápidamente. Formar personas capaces de interpretar la realidad desde distintas ópticas culturales, relativizando la propia. Bueno, pues si estamos pensando en que se están trabajando libros de texto con esta perspectiva, pues la idea es que formemos a niños y a niñas como mejores personas. Creo que esa es una gran idea, ¿no? Eso es un reto que tenemos. Desarrollar competencias comunicativas en la lengua materna y por supuesto que en una segunda lengua. No estamos hablando solo de una lengua originaria, estamos hablando del español, si es que fuera la lengua materna, pero también estamos hablando de alguna otra lengua que pueda ser en inglés, francés, la que ustedes quieran, ¿no? No estamos hablando de que solamente hablemos del monolingüismo. Otro elemento importante es, bueno, desarrollar competencias ciudadanas de diálogo, respeto, de no discriminación. Y yo les puedo decir que hoy en día, a mí me encantaría que las niñas y niños que están el día de hoy en esta sesión nos pudieran compartir, porque en verdad que ellas y ellos pues ya de entrada trabajan muchas cuestiones en la actualidad. En la escuela ya se trabaja lo que es un mito, distintas historias. Entonces, muchas veces nos podemos sorprender de ya también la sabiduría que tienen estas niñas y estos niños y que pues hay que fortalecerla. En realidad, para ellos y para ellas no es tan nuevo esto. Se los puedo asegurar. Otro elemento, reconocer esta pluriculturalidad y el multilingüismo que existe en México. Otro elemento, apreciar los aportes de los pueblos que lo habitan como riqueza de la nación mexicana, es decir, recuperación de saberes. Estamos hablando que eso es muy importante, la recuperación de saberes. Fortalecer el conocimiento y el orgullo por la cultura propia y con eso afianzar nuestra identidad. Y ahí sería una pregunta que se las voy a dejar ahí como para que ustedes la puedan reflexionar, es ¿cuál es su identidad? ¿No? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo me identifico? ¿O cuáles son mis identidades? ¿Quién soy? ¿Solo soy mexicano? ¿Solo soy Mariel, Jaciel, Lisbeth? ¿Soy Pilar? ¿O soy Armando? ¿Soy Esli? ¿O soy Madison? ¿Quién soy? ¿Cómo me he conformado? ¿Cómo se ha ido conformando mi identidad? Ahí se las dejo como reflexión. Muy bien. Y lograr el pleno dominio de los aprendizajes para todos, por supuesto, con calidad, equidad y pertinencia, ¿no? Eso es una parte, pertinencia cultural y lingüística y algo muy importante, con equidad, con perspectiva de género y, por supuesto, tomando en cuenta los derechos humanos. Voy a la siguiente. ¿Cuál es el marco normativo? Esto que yo les platicaba al inicio de la sesión. Bueno, pues a nosotros nos sustenta, a nosotros si estamos hablando de nosotros, no la sé, estamos hablando de ustedes, de todas, de todos, de los que estamos aquí presentes y de todos los que vivimos en este país. Estamos hablando sin duda de la Constitución mexicana. Yo les comentaba que se hicieron algunas modificaciones en el año 2019 en el artículo 2 y en el artículo 3 de la Constitución. Lo voy a abrir nada más de manera muy rápida, no me voy a detener a leer todo este documento, pero aquí en lo que sí quiero enfatizar es en esta parte del artículo 2 de la Constitución, donde dice que hay que garantizar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural.
la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Aquí tenemos una parte fundamental y es lo que justamente nos convoca el día de hoy a esta charla, a esta muestra, de que nosotros tenemos esta obligación de favorecer la educación bilingüe e intercultural. Y por supuesto, pues que está en los libros de texto gratuitos. Aquí en el artículo 3º de la Constitución dice: la educación será gratuita, laica, democrática, nacional, equitativa, integral, inclusiva, de excelencia y contribuirá a la mejor convivencia humana y será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias, derechos en un marco de inclusión social. Si se dan cuenta, ya no es una moda, ya no es porque pues hay que pensar de otra manera, no, es parte del marco normativo, pero por supuesto que estamos convencidas y convencidos que esta es una necesidad, no de ahora, sino de años, de siempre, que sin duda estoy segura y seguro que posiblemente ustedes han tenido experiencias en este sentido, pero también hemos tenido experiencias tanto positivas, pero también experiencias negativas. ¿Cuántas personas hoy en día, por ejemplo, dejaron de hablar su lengua materna? ¿Por qué? Pues porque papá y mamá ya no la enseñaron. ¿Por qué? Pues porque era mejor hablar español. Era malo hablar tu propia lengua indígena. Imagínate, te iban a discriminar. Entonces, nadie puede saber que tú hablas una lengua indígena. Pues la verdad es que esto cambia. O sea, la verdad es que cuando nosotros formamos un espacio en el aula donde vemos esta importancia de la diversidad y donde en realidad hacemos que se enriquezca este diálogo, cambia completamente el espacio, cambia completamente el espacio escolar, cambia completamente el espacio en la educación no formal. Entonces, esta parte es muy importante. Bueno, entre las otras leyes y marcos normativos tenemos la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 26, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que ya tiene muchísimos años de existencia y la verdad es que a veces muy poca gente la conoce. Aquí tenemos los artículos en los que está sustentado. La Ley General de Educación, artículo 15, 16, 56, 58, 61, el convenio 169 de la OIT y por supuesto que también la Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Entonces, no me voy a detener en hacer un espacio mucho más amplio sobre esto, pero sí es importante que sepan que existe este marco normativo. Voy a recuperar un poquito de lo que nos han puesto aquí en el chat. Denme un segundo. Dice Felipe, ¿cuál es la lengua indígena más hablada en la República? Esto se cuenta a partir del número de hablantes. Hay, obviamente, eso depende del número de hablantes que tenga esa lengua, es decir, que no se haya perdido, como se han perdido algunas, desafortunadamente. Entonces, sabemos que en el sur del país, todo lo que es la zona maya, hay una gran cantidad de hablantes, parte del centro, en la zona náhua o en la zona totonaca, depende del número de hablantes, pero no es que, lo que yo insisto, eso no determina la importancia de una lengua, el número de hablantes. Lo que importa es que todo el mundo hable la lengua con la que nació y también hay que fortalecer las que ya se han estado perdiendo. ¿Y cómo se fortalece? Pues haciendo que la gente la hable, las niñas y los niños la hablen, las abuelas enseñan a los niños y a las niñas, es decir, en ese sentido está. Muy bien, voy a continuar. ¿Cuáles son estas dimensiones epistemológicas, éticas y lingüísticas en las que nosotros trabajamos el enfoque intercultural? Tenemos una dimensión epistemológica, y aquí viene una parte gráfica, ahí está, donde pues se postula que no existe un conocimiento o un tipo de conocimiento único. Eso es muy importante. Dentro de los libros de texto, muchas veces, y dentro de los libros que hemos estudiado en los distintos niveles educativos por los que hemos pasado, de pronto nos han mostrado que solamente existe una manera de construir el conocimiento. Y de pronto los saberes, pues sí, ahí están, pero eso es como de la casa,
¿no? Y no, los saberes son igual de importantes. Entonces, el enfoque postula que no existe un conocimiento único y que no es tampoco superior. Sostiene distintas formas de conocimiento que deben de articularse para conducir a una complementación, aquí está, de saberes, comprensiones y significados del mundo. Entonces, bueno, pues ahí está un reto que también de forma gráfica, no solamente a nivel de contenidos, esto ya lo hemos trabajado también con elaboradores y elaboradoras de los materiales para que lo puedan incorporar también en los propios contenidos. Tenemos otra dimensión, la dimensión ética. La dimensión ética sustenta el principio de autonomía, como esta capacidad que tenemos nosotros de elegir conforme a principios, conforme a valores, los cuales pueden ir variando de una cultura a otra. No todo es igual, cambia. Y bueno, pues es parte de esta diversidad. Tenemos una dimensión lingüística. Nosotros sabemos que la lengua es una... Ay, no quiere activarse aquí ya. La lengua considera, esta dimensión lingüística considera la lengua como un vehículo de transmisión cultural y, por supuesto, de construcción y de fortalecimiento de identidad. Nosotros sabemos que a través de la lengua, a través de nuestra lengua y a través, tienes una propia cosmovisión, pero también a través de la lengua conocemos el mundo, ¿no? Conocemos nuestro mundo y damos a conocer el mundo y conocemos otros mundos. Entonces, bueno, esta dimensión lingüística es también muy importante como parte de estas dimensiones. También el enfoque intercultural implica construir ciudadanía. Esta es una parte muy importante. Es la construcción de una ciudadanía intercultural. Y aquí ya les comparto algunas imágenes de algunos materiales que se han producido. Dice, cuando hablamos de ciudadanía intercultural, podríamos referirnos a una idea de ciudadanía vinculada directamente al carácter de la democracia, a la identidad, a la pertenencia de una comunidad o pueblo que no debe ser entendida únicamente como un estatus legal o bien como un conjunto de derechos y responsabilidades civiles y políticas. Es la construcción de ciudadanía. Esto es otro reto muy, muy importante. Otro elemento de la ciudadanía dice, con base en este reconocimiento pluricultural, que ya lo hemos mencionado, estas palabras que ya han estado presentes a lo largo de esta presentación, pluriétnico, plurilingüístico de México, y desde un enfoque intercultural o desde un enfoque de la educación intercultural se buscaría impulsar a nivel individual y colectivo relaciones de respeto, diálogo, equidad, igualdad y aprecio de las distintas manifestaciones. Eso es muy importante. Vean un poco las imágenes, ¿eh? Aquí hay otra. Dice, la educación básica con sus escuelas y sus aulas, su currículum, sus libros de texto gratuitos, sus docentes, sus alumnos, las familias y las comunidades deben verse como un todo. Es decir, no verlo como fragmentado. Eso es muy importante porque a veces se cree que por un lado está la escuela, por otro lado está la comunidad, por otro lado está la familia, por otro lado están las maestras y los maestros, por otro lado están las niñas y los niños, y no, la verdad es que es un todo. Entonces, eso es muy importante para pensar en la construcción de una ciudadanía intercultural, establecer estos diálogos, estas relaciones. Se ha hablado mucho del dialogismo, ¿no? En estas presentaciones. Bueno, pues también es parte de esta perspectiva. Y de alguna manera, esto lo que implica es cambiar estas relaciones, estas estructuras, estos dispositivos que de alguna manera han marcado históricamente estas desigualdades, la discriminación y por supuesto la inequidad. Aquí pueden ver un aula donde están trabajando niñas y niños en relación con la discriminación, ¿no? Entonces, pues son este tipo de imágenes que también hay que mostrar en nuestros libros de texto gratuitos. Muy bien, creo que ya es la misma, sí. Bien, ¿cómo comunicar el enfoque intercultural en los libros de texto gratuitos? Ahí está la pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Ya estamos aquí platicando un poco sobre de esto.
Y vamos aquí a comentar, perdón, estaba leyendo algún comentario. La idea es que tratemos de comunicar sin excluir, tomando en cuenta, por supuesto, enfoque intercultural, perdón que sea repetitiva, enfoque de género y enfoque de derechos humanos. Es importante que en sus creaciones visuales, en sus próximas creaciones visuales que van a elaborar para estos libros de texto, pues permitan, junto con los contenidos que van a estar en los libros de texto, contrarrestar estos prejuicios y estereotipos que han derivado, repito, en la discriminación, violencia, exclusión, y que también de alguna manera han sido fortalecidos, insisto, por medios de comunicación y por redes sociales. ¿Cuántos memes no conocen ustedes donde se discrimina la población afromexicana? ¿Cuántos memes ustedes no han visto? Varios, seguramente, ¿no? A las personas negras. ¿Cuántas veces no se ha discriminado a través de memes? ¿Y qué puede generar un meme? Ay, pues me da risa. A ver, pues no, te debería de dar coraje, ¿no? Enojo, de decir, pues, ¿cómo es posible que se piense de esa manera? Lo fuerte de esto es que al ser estos memes o estas ideas que se transmiten a través de distintos medios de comunicación, fortaleces la discriminación, fortaleces la violencia, ¿no? Fortaleces la exclusión. Entonces, justamente, pues bueno, si existen esos memes, lo que hay que hacer es memes contrarios, ¿no? O sea, no es posible que en estos tiempos nosotros sigamos pensando de esa manera. Entonces, sí es algo que tenemos que recuperar, de trabajar. Y en los libros de texto gratuitos, como ustedes vieron en el video, no solamente estamos pensando, sí, vamos a incorporar entonces solamente a las comunidades originarias y a los pueblos y a la diversidad, ¿no? También estamos pensando en las sociedades y en las comunidades afromexicanas, de las que también somos parte, ¿eh? De esa también somos parte. Y ha habido una lucha muy fuerte, muy fuerte, para que también sus derechos sean respetados y que formen parte de esta diversidad. Y estamos hablando de comunidades, por ejemplo, también tenemos la comunidad menonita en nuestro país, y son mexicanos, nacieron aquí, ¿no? En la zona norte, en el estado de Chihuahua, ¿no? Y también o sea, no viven aparte, ni son en un territorio que corresponde a otro país, no, forman parte de nuestra realidad y somos parte de esta comunidad. Entonces, bueno, hay que pensar en toda esa parte. Muy bien. ¿Qué tendríamos que considerar en las ilustraciones, en el lenguaje, en las historias que se cuentan para que se incluya esta diversidad? Bueno, lo que implica en los libros de texto gratuitos, y aquí van algunas ideas. Creo que ustedes pueden tener muchísimas más. No me gustaría pensar de qué son los criterios. A ver, hay sin duda, siempre hay normas y demás, y las normas tienen que ir pensadas desde el respeto, ¿no? Desde la inclusión, desde todo esto que no lastime a alguien más, de que no haga que una persona en una imagen se vea como menos, etcétera. Entonces, aquí más bien son algunas orientaciones en relación con los tipos de ilustraciones que se estarían esperando por parte de ustedes. Entonces, en las imágenes, vamos a ver si se activa aquí el botoncito. Acá está. Fotos, dibujos, ilustraciones, pues bueno, sin duda sabemos que las imágenes no solamente ilustran, ¿no? Cuando hablamos de una imagen, estamos hablando de una imagen que acompaña, que fortalece, que me va a dar otros elementos, además del que está en el texto, que está en el contenido y que me va a ayudar a entender esto que me están explicando en el libro de texto y que por supuesto también las maestras y los maestros lo van a poder utilizar, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que históricamente a través de las imágenes, no cuando todavía existía un gran analfabetismo, y que bueno, no quiere decir que esto ya no exista, todavía existe, pues la forma en la que se pueden comprender los mensajes y el propio mundo ha sido a través de las imágenes. Justamente, ¿no? Esa es una parte muy importante. Entonces, bueno, deben apoyar a los libros de texto, pero deben de estar en la medida de lo posible. Eso también es muy importante considerarlo. Apegadas a la diversidad de contextos. Sabemos que no podemos tener el todo,
no, pero sí podemos mostrar diversidad. Entonces, por eso es que decimos que vamos a no tengamos que incorporar también parte de ese lenguaje. Les decía, bueno, también en gráficos puede aparecer, por supuesto, señalando alguna cuestión en alguna lengua originaria y demás, entonces por eso es muy importante. Adecuado al nivel de los estudiantes. Claro y breve, debe ser acumulativo gradual, conocimientos básicos en relación con este enfoque. Obviamente, insisto, eso tiene que ver un poco más con la parte de la elaboración de contenidos, pero sí es muy importante que ustedes también lo sepan, porque al final van a tener que leer los contenidos para poder ilustrar, ¿no? Para poder recuperar fotografías, para poder incorporar imágenes. Incluir vocabulario con el fin de enriquecer el lenguaje de los estudiantes, cuidar la equidad de género, eso ya lo vimos, y tener presente también el lenguaje inclusivo. Insisto, algunos puntos son mucho más relacionados con elaboradores, pero me parece pertinente que ustedes también lo consideren y lo sepan. Incluso porque si ustedes a lo mejor les dan a revisar algún material y de pronto detectan algo, pueden decir, ay, no, a ver, esto está un poco extraño, y hacer la puntualización y observar, y creo que eso es también un trabajo colaborativo, ¿no? No solamente es los de contenidos se pegan a contenidos y los de ilustradores a ilustración, no, yo creo que también es un trabajo que se está haciendo en equipo, que donde hay evaluadores también, evaluadoras, entonces creo que si de pronto detectamos algo que nos suene un poco extraño, lo podemos puntualizar y entonces puede mejorar ese material. Así es como se construye también esta perspectiva de enfoque intercultural. Bueno, aquí en la cuestión de las historias, dice incluir textos escritos por indígenas o en lenguas originarias, preferentemente en una proporción equilibrada a los del español, con el propósito de que los estudiantes, las y los estudiantes conozcan que existen diferentes lenguas en México. De verdad que esta parte es muy importante. Insisto, porque muchas niñas y niños, como decíamos, que pueden conocer su lengua materna y puede ser que digan, no, pues nada más existe la mía y no existen otras más, ¿no? Y entonces, pues si no las conozco, pues ¿cómo las voy a apreciar? Entonces, a través de los libros de texto también el reconocer textos escritos en otras lenguas va a ser muy importante. Y bueno, seleccionar textos que puedan abonar, en este caso en los contenidos, a el enfoque intercultural, y bueno, en este caso será en la parte de las imágenes. Recomendaciones generales. Pues aquí hay estos puntos, ¿no? Sin duda, pues hay una responsabilidad. Y esto es reforzar este concepto, ¿no? Hay una responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y entre las diversas cosmovisiones que tenemos como individuos de esta sociedad. Esa sería una recomendación pues muy general. Otra, visibilizar. Visibilizar esta composición cultural de la nación, dándole audibilidad, sonido, voz, a través de sus imágenes también, de las culturas originarias y de esta diversidad lingüística. Nosotros también sabemos que no solamente las imágenes son cuestiones visuales, también tenemos posibilidades, como en las historietas, de tener sonidos con las onomatopeyas. Muy bien. Otro elemento, valorar de qué manera inciden tus mensajes para transformar los roles tradicionalmente ligados a las condiciones de género y de origen social, sociocultural y otros, ¿no? Eso es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros y nosotros. Vamos a valorar de qué manera va a incidir este mensaje, esta construcción que voy a hacer en mis ilustraciones. Promover la erradicación de estereotipos que fomentan la discriminación basada en el sexo, origen étnico o lengua. Insisto, en el área de comunicación, históricamente se ha trabajado con estereotipos. Y porque yo siempre he dicho, porque a veces es más fácil, ¿no? Pues sí, le damos estas características a la señora que es ama de casa, al señor que sale a trabajar, y entonces ya todos entendemos que desde ahí la señora se queda en casa y el señor se va a trabajar. No es cierto, no es cierto, así no es. Las cosas han cambiado.
Y hay que mostrarlo en los libros de texto también, ¿no? Como formas de posibilidad. Otro elemento, identificar qué derechos humanos están implicados en las acciones y actividades que estás desarrollando. Los derechos humanos también es una parte fundamental dentro. Por eso les decía que la plática es no solamente de enfoque intercultural, sino también estamos hablando de derechos humanos y enfoque de género. Hay quienes le llaman que esto es la interseccionalidad. Suena muy rimbombante esta palabra, pero bueno, así es como está ubicado, ¿no? Cómo se interseccionalizan, cómo se relacionan, cómo se forma este plexo, este telar, ¿no? Este telar, por así decirlo, de ideas y de formas. Utiliza lenguaje incluyente y no sexista. Es decir, términos neutros o que visibilicen tanto a mujeres como hombres. Evita usar expresiones que atenten contra la dignidad de las personas. Todo esto, sin duda, va a tener impacto, acciones de cambios, si nosotros logramos hacer eso. No es de verdad una tarea sencilla, es una gran responsabilidad, pero creo que podemos abonar, creo que podemos poner nuestro granito de arena. Y eso va a ser muy importante. Todos los aportes que todas y todos ustedes puedan hacer van a ser muy, muy, muy importantes. Bien, vamos a la siguiente. Y vamos a ver algunos ejemplos. Voy a tratar de recuperar aquí algunas, Ok, muy bien. Ahorita recuperamos algunos elementos del chat. Me parece muy importante que lo hagamos. Aquí hay una imagen de un libro de texto donde nos muestra, por ejemplo, este esquema de la Ciudad de México, donde no solamente está, pues como siempre, ¿no? Como el mapa, sino que además se habla de México como un país de población diversa. Y fíjense, aquí este gráfico colabora en no solamente mostrar, bueno, es México, es el mapa de México, no, nos da algunos datos de población afrodescendiente, de población estadounidense, canadiense, indígena, etcétera. Aquí, por ejemplo, hace un ratito alguien nos preguntaba en el chat, ¿qué lenguas se hablan más? Yo les decía que tiene que ver con la cantidad de hablantes que hay. Bueno, pues aquí está una respuesta. Las lenguas que más se hablan serían náhuatl, maya, celtal, tzotzil, mixteco, zapoteco, otomí, o ñañú, sería totonaco o totonacú, chol, y mazateco. Serían algunas de las lenguas que tienen una mayor cantidad de hablantes, pero no por ello quiere decir que sean más importantes, ¿eh? Eso, regreso a ese punto, no por eso son más importantes. Y bueno, pues aquí está un esquema muy sencillo de esta parte de esta diversidad, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y bueno, también en nuestro país existen y viven muchas personas de otros países. Otro ejemplo. Hay que evitar adjudicar características negativas, ¿no? Ya dijimos que hay que pensarlo, por supuesto, que en positivo, principalmente lo que está relacionado con el origen sociocultural, ¿no? Eso es muy importante. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que no tendría que existir en los libros de texto, de lo que no tendría que existir. Desafortunadamente, a veces hay una relación muy fuerte y que ha sido negativa y que justamente se ha utilizado para discriminar en relación con el origen sociocultural. Lo relacionan con mala higiene, suciedad, ignorancia, analfabetismo, incapacidad, falta de información, holgazanería, pereza, irracionalidad, agresividad, etcétera, ¿no? Esta imagen que seguramente ustedes recuerdan, donde está un mexicano sentado abajo de un cactus con un gran sombrero pasivo. Eso es un estereotipo del mexicano, como puede haber muchos otros estereotipos y así no somos, ¿no? Así no somos. Pero que eso se ha construido. Aquí hay un ejemplo de lo que no tendría que existir. Vean, tenemos una fotografía y un texto que habla de la globalización.
Dice, la globalización no favorece del mismo modo a las culturas. Existen culturas muy vulnerables que por sus propias características son absorbidas por la globalización, poniendo en riesgo su identidad cultural. Bueno, están hablando aquí sobre el tema de la interculturalidad. Y fíjense, la imagen que se proyecta en este libro es de una muchacha con ciertos rasgos y con un sombrero, ¿no? Está bien. Pero a un lado está una fotografía donde está un huarache y un tenis. Y se dice que es la interculturalidad. Imagínense que con todo esto que hemos estado revisando, yo sintetizo la idea de la interculturalidad con un huarache y un tenis. O sea, eso no puede ser. Pues, eso no puede ser. O sea, eso no es. Entonces, bueno, aquí les traje un ejemplo en específico de lo que no debemos encontrar en los libros de texto. Voy a avanzar. Dice, representa personas y o grupos de personas en relaciones respetuosas, horizontales e incluyentes. Fíjense que existe un fondo editorial que ahorita les vamos a compartir la liga. Seguramente ahorita la maestra Lisbeth nos va a apoyar y va a poder poner la liga. Si no, de todas maneras yo la tengo aquí en la pantalla, si le quieren tomar una foto. Tenemos un fondo editorial dentro de la Secretaría de Educación Pública, que fue una serie de materiales que se hicieron desde la coordinación, de la ex Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, donde existen muchos materiales en relación, y ahorita se los voy a mostrar. Este es, por ejemplo, es una fotografía donde está, a mí me parece que están en una sesión de diálogo con su maestra, con su profesora, pero si se fijan, están en trabajo colaborativo, ¿no? Este tipo de imágenes me parece que son positivas, ¿no? Aquí también tenemos a niñas y niños trabajando afuera de su aula, no necesariamente tienen que trabajar adentro, no todo el tiempo tienen que estar ahí sentaditos y alineados, ¿no? O sea, creo que también esta posibilidad de intercambios es importante. Ahorita les voy a mostrar otros ejemplos. Hay un libro muy interesante, miren, para que vean que también en los libros de texto o en los libros que se publica y que la propia Secretaría ha publicado, también se publican en otras lenguas. Este libro se llama Sapichueri Guandacua. Está escrito en purépecha, en español y en purépecha, y este es una especie de diccionario, donde niñas y niños definieron en su propia lengua, en purépecha, el significado. Por ejemplo, aquí está en español, dice aprender, ver una cosa para poder así hacerla o hacer así. Es una definición de una niña, que está en la escuela primaria indígena, ahí no alcanzo a ver, Paricutín, y en purépecha está escrito de esta manera, ¿no? Jorge Huarjini. Es exactamente lo mismo. Y si se fijan, la ilustración es de una niña y de un niño. Por eso me parece maravilloso que el día de hoy existan también niñas y niños interesados en ilustrar los libros de texto. Esto ya se ha promovido, esto ya se ha hecho, ya han publicado a niñas y niños en libros de la SEP, y esto es en verdad muy valioso. ¿Por qué? Porque es la representación de lo que ellos viven, de lo que ellas viven, de lo que ellas comprenden del mundo. Entonces, esto se ha hecho. Y creo que de esto, tanto pues, adultos y adultas, tenemos que aprender. Acá hay otro. Bueno, acá está la liga de este libro. Estos libros están descargables en PDF. A mí me interesaría muchísimo que puedan entrar a la plataforma. Ahorita la mostramos, ahorita les hago, nada más que termine la presentación, les voy a mostrar la página para que todos estos materiales están descargables en PDF, para que ustedes puedan revisarlos. Hay muchos que tienen que ver con contenidos, pero hay muchos que están ilustrados. Entonces, yo de verdad les invito a que tengan un tiempecito para poder revisar estos materiales. Aquí tenemos otros ejemplos. Este es un cartel de un encuentro intercultural. Aquí podemos ver, pues, como los tenangos, ¿no? Están aquí unas ilustraciones, niñas, niños, que están en una relación de equidad. Podemos ver una niña que tiene una vestimenta
de Chiapas, pero también tenemos a un niño que está con una camisa y un pantalón, como cualquier otro niño de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, y están presentes. Otro niño que tiene una máscara, que están bailando, que están contentas, y bueno, este texto está escrito en otra lengua. Ajá. Aquí otra imagen, por ejemplo, uno de los otros de los libros de texto que se tienen que ilustrar es el libro de texto de geografía. Entonces, pues hay que mostrar también esta diversidad. Yo estuve revisando algunas cosas que llegaron y de pronto en algunas imágenes pues proponen la Ciudad de México o Cancún o Puerto Vallarta. Yo digo, pues sí, está importante, pero hay más lugares, hay muchos más espacios. Es tan diverso y tan rico y tan importante visualmente en nuestro país que no solamente nos tenemos que quedar con la Ciudad de México o no solamente nos tenemos que quedar con Cancún o con Puerto Vallarta. O sea, hay muchos más lugares que existen que podemos mostrar. Aquí, si se fijan, también en la tercera fotografía, podemos ver a niñas, a niños que están ahí en su escuela, ¿no? Que es parte de la naturaleza. Las escuelas no solamente están en las ciudades, también están en las comunidades, están en la montaña, están en todos estos lugares. Eso también hay que mostrarlo. Muy bien. Yo creo que antes de irme a las conclusiones, quiero mostrarles la página. Denme un segundo, aquí ya la tengo. Aquí está. Muy bien. Esta es la página de la SEP. Es http://dgei.basica.sep.gov.mx. Es el fondo editorial, Educación Intercultural. Y aquí ustedes van a encontrar, voy a la parte hasta arriba, Educación Intercultural, de lo que era la CGIB. Aquí hay una serie de documentos normativos, identidad institucional, políticas y fundamentos y demás orientaciones para maestros y maestras, la interculturalidad en México, y también pueden encontrar muchísimos textos en lenguas originarias. Por ejemplo, están divididos por nivel educativo. No solamente está básica, aquí afortunadamente también tenemos algunas cuestiones para media, superior y para superior. Educación preescolar, aquí tenemos varios materiales. Tenemos para secundaria, también aquí hay varios materiales. Tenemos para educación superior, aquí hay un libro también que es para media superior, que es una guía didáctica sobre la diversidad cultural de México para docentes de educación media y superior. Está también todo lo que es para las universidades interculturales, para educación no formal, sobre investigación. Hay unos libros muy interesantes, incluso exclusivamente de fotografías, ¿no? Ahí hay libros interesantes. Y hay una serie de documentos y literatura. Aquí les voy a abrir rápidamente el Wandakwa para que lo vean. Y está descargable. Aquí está el libro. La palabra de los niños. Aquí todavía, bueno, ya tiene un ratito que se elaboró este material. Vean, aquí están las ilustraciones de las niñas y los niños. O sea que las niñas y los niños que están aquí seguramente van a poder tener sus ilustraciones en los libros de texto también. Vean, aquí está otro. Me voy a regresar. Hay otro, bueno, es que hay muchos. Está este que se llama El sótano de las golondrinas. Les estoy mostrando literatura porque tiene que ver mucho más con la parte gráfica. Pero vean, en esta idea, por ejemplo, de las lenguas, está tanto en español como en lengua originaria. Vean, aquí está un título, vean el diseño, vean la trama, vean los colores. Los colores también están relacionados con las propias culturas. También hay colores que se utilizan en alguna cultura y en alguna otra distinta, ¿no? Entonces, ahí están. Y aquí está el texto. Este fue un texto escrito por una niña Tenec
La niña se llama Martina Rosas y el niño Agustín Rosas. Y aquí está, ¿no? Cuando escribieron este cuento, cursaban el 6º año de primaria. Es un cuento muy bonito, del sótano de las golondrinas. Ahí les voy. Otro, avispa pintapalabras. Avispa pintapalabras está escrito en zapoteco del Istmo, y pues cuentan la historia de Ugolino, ya lo revisarán. Y aquí está una fotografía, vean, de niñas y niños que están dibujando el cuento. Aquí está la historia. Este cuento fue coordinado por el maestro Víctor Fuentes, lo trabajó con sus niños y con sus niñas de su salón, y vean cómo está visibilizada la lengua y cómo está también el español y los gráficos. Yo de verdad les invito a que entren a la página. Hay cuentos de terror. Si se fijan, hay una gran diversidad de culturas representadas en estos libros. Está este otro material que se llama Rasgos de nuestra diversidad, del fotógrafo Heriberto Rodríguez, que es un gran fotógrafo que se ha dedicado a hacer mucho trabajo en comunidad y de hacer un registro de nuestras realidades. También hay un material que pueden ustedes consultar y revisar. Y bueno, la idea de que les podamos compartir estos materiales es para que ustedes también vean que hay algunas orientaciones que pueden retomar de esto, ¿no? Que ya hay algo hecho, que ustedes ahora van a tener el reto en los libros, pero ya hay cosas elaboradas. Pues ya nada más para cerrar, voy a regresar a la presentación. Y a manera de conclusiones, que a veces yo digo que no son conclusiones, a veces es apertura, ¿no? Esto nos va a poder dar posibilidades de discutir y de enfatizar en algunos momentos, pues ha quedado planteada esta importancia que tienen los libros de texto gratuitos en torno a la diversidad cultural de la que todos somos parte. Es importante formar a niñas y niños para vivir y apreciar la diversidad, crecer, disfrutar y aprender de ella. Ese sería un primer punto de referencia y de discusión. En la actualidad, producto de la globalización de los movimientos migratorios y por ser parte de un país pluricultural, las niñas y los niños y todos están permanentemente en contacto con personas de otros países, de otras culturas, donde se hablan otros idiomas y donde se vive la vida de una manera diferente. Los niños y las niñas deben tener herramientas para vivir en esta diversidad, analizar críticamente su propia cultura y la de los otros y tomar las mejores decisiones para la vida y saber que sus decisiones impactan en la vida de los demás. Un elemento más. La diversidad es y ha sido la característica de todas las sociedades. Sin embargo, la discriminación, el racismo y la exclusión también ha caracterizado esta forma de relacionarnos. La escuela y los materiales que colocamos en estas tienen una gran responsabilidad y oportunidad de iniciar los cambios que posibiliten una educación intercultural para todos y para todas. El inicio está en nuestras manos. Hemos visto en esta charla que es posible incorporar de manera transversal el enfoque intercultural en todas las asignaturas y en todos los grados. Hay una gran experiencia de que esto sí es posible hacerlo, Sin embargo, la educación intercultural está en todas partes y dentro y fuera de los libros de texto. Por eso les decía, no solamente la educación ha encontrado, en la esfera de lo educativo ha encontrado la educación intercultural o el enfoque intercultural ha encontrado un gran espacio, pero no quiere decir que no tenga que estar en los otros espacios. Está en la forma de relacionarnos con los docentes, la forma en la que se relacionan con madres y padres de familia y con las y los estudiantes. Por eso estaríamos hablando de un aula diversa e intercultural, ¿no? Esa sería como nuestra gran aspiración. Finalmente, ilustradoras, ilustradores, colegas que están el día de hoy,
Esperamos abrir cada uno de los libros de texto gratuitos que diseñarán y en esos materiales encontrar la riqueza cultural de nuestro país. Recordemos que es un derecho y una responsabilidad conocer, reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de México. Muchas gracias. Muchas gracias, querida compañera Pilar. Muchas gracias a todos los creadores visuales que han estado muy pendientes, muy atentos. Yo los veo a través de sus cámaras y me da mucho gusto saber que están emocionados y que comparten este entusiasmo con nosotros. Yo sé que sigue habiendo dudas acerca del proceso, de cómo van a llevar a cabo esta parte de la asignación de contenidos, qué me va a tocar ilustrar, si una portada, si el contenido de un libro, cómo me van a decir qué es lo que debo de realizar, qué técnicas puedo utilizar, si puedo utilizar recursos digitales. Todas esas dudas las vamos a despejar el día de mañana con el taller del maestro Raúl Godínez. Ahí el maestro Raúl nos señalará qué contenidos son los que vamos a abordar, cuáles son las técnicas permitidas, cómo se nos harán llegar las asignaciones y muchos otros aspectos que ustedes ya han comentado, incluyendo lo de la tecnología. De momento, nada más les puedo adelantar que esta convocatoria es para la ilustración de los contenidos del libro, es decir, dentro del libro. Y eso es muy importante porque la imagen dentro del libro de texto, como ustedes ya lo han visto, no es una parte decorativa, sino tiene una función educativa, forma parte del mensaje que le estamos dando a los niños, a las niñas y que también los maestros utilizan de manera didáctica para poder llegar a los aprendizajes esperados que se plantean en el libro de texto. Y bueno, pues mi querida Pilar, muchas gracias por este hermoso taller. Creo que lo disfrutamos mucho. Como dicen los compañeros creadores visuales en el chat, estamos muy emocionados. Nos has dado un panorama muy amplio y bueno, pues te agradecemos mucho tu asistencia. Les pido por favor que reaccionemos con unos aplausos para la maestra Pilar. Muchas gracias a todas y todos, de verdad. Espero que se hayan contagiado de estas ideas, de esta, pues que es algo que hemos trabajado ya de verdad desde hace muchos años, por lo menos 18, dentro de la propia Secretaría. Estábamos en un espacio un poco pequeño, pero bueno, la verdad es que se han hecho varias cosas. Es importante que ustedes conozcan que se ha hecho todo esto, pero creo que también es importante en este momento que esto tenga un mayor impacto, que ya no solamente quede como algo, como una experiencia local, como, bueno, un tiraje chiquito, porque pues sí pudimos hacer estos materiales, sino que realmente ustedes conozcan y a través del trabajo que ustedes van a realizar, que es muy importante, pues exista esta gran diversidad y estas posibilidades. Estoy segura que en el momento en el que tengamos ya los libros, va a ser un gran gusto saber que estén cada uno y cada una de ustedes con alguna aportación. Muchísimas gracias y bueno, pues cualquier cosa estoy a su disposición. Cualquier duda, cualquier situación, pues bueno, estoy muy a la orden. Muchísimas gracias y encantada de estar esta tarde con todas ustedes y con todos ustedes. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Bueno, que estén muy bien, que tengan muy buena tarde, ya se llevan muchas ideas en qué pensar, ya empezaron a surgir las dudas y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana en el enlace que ustedes ya tienen en sus programas para seguir trabajando sobre estas inquietudes y sobre toda la creatividad que seguro ya empezaron a echar a andar. Muchas gracias, buena tarde a todos.